Y entonces el día de hoy vamos a continuar en el verso 38, si lo tiene ahí conmigo, porque ahora Juan va a enseñar o tratar de explicar algo que hace y Jesús tiene que volver otra vez a corregir. Verso 38, ¿lo tiene conmigo? Dice Juan le dijo, dice la Biblia, Maestro, vimos a uno que expulsaba espíritus malignos en tu nombre y se lo impedimos porque no nos sigue. Verso 39. Jesús le dijo, no se lo impidan porque nadie hay que haga milagros en mi nombre y después pueda hablar contra mía. Por tanto, el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Verso 41. Porque todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, porque ustedes vienen en el nombre de Cristo, en verdad les digo, no perderá su recompensa. Y ojo con el versículo 42, y todo aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera si se les colocara una piedra de molino de asno al cuello y se lanzaran al mar. Ok, vamos a estudiar este pasaje, porque a veces a nosotros los cristianos, ¿verdad? Podemos tener ideas y podemos empezar a desarrollar ideas de que somos exclusivos de Dios, ¿verdad? No es que nosotros estamos del lado de Dios, sino que Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Y entonces Dios está del lado mío y no del lado de los demás. Sí, esto lo podemos llevar a países, lo podemos llevar a gobiernos, lo podemos llevar a empresas, lo podemos llevar a muchas cosas. Y Jesús tiene que advertir a Juan, porque Juan está empezando, y no solamente él, todos los discípulos están empezando a desarrollar ideas extrañas. Estos últimos capítulos que hemos visto de Marcos, hemos visto la parte más vulnerable de los discípulos. Los hemos visto, los últimos domingos han sido error, tras error, tras error, tras error. ¿Por qué? Porque a los discípulos les está pasando lo que le pasa a los adolescentes. Los niños cuando están pequeños hacen todo lo que el papá diga, ¿verdad? Y lo que diga la mamá. Cuando los discípulos estaban empezando a caminar con Jesús, ellos nada más repetían lo que Jesús les decía que hicieran. Eran obedientes. Pero en cuanto empezaron a crecer y se dieron cuenta que tienen cierta capacidad, quisieron actuar por su cuenta y se empezaron a equivocar. Y aquí es donde tiene que venir la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y entonces, el primer versículo nos dice que Juan dice que vieron a un hombre que estaba expulsando demonios, pero en el nombre de Jesús, pero se lo impidieron porque no nos sigue, según Juan, ¿verdad? Así dice el pasaje. Y lo primero que tenemos que recordar es el contexto. ¿Qué estaban haciendo cuando sucedió esa conversación? ¿Dónde estaban? Cuando Juan dijo eso, ¿qué estaba pasando? La semana pasada quedamos en que Jesús y los discípulos estaban sentados en una casa y Jesús les estaba enseñando y les está diciendo, ¿verdad? Si quieren ser el mayor, tienen que ser el último en el mundo, tienen que servir a todos los demás. Si quieren ser el mayor en el reino de Dios, están todos sentados. Y a veces nosotros, porque vemos que en la Biblia hay un subtítulo o cambia del versículo, pensamos que cambió el contexto. Pero recuerda que estos versículos y capítulos no estaban originalmente ahí. Es una carta completa. Y la Biblia no nos menciona que hayan cambiado de lugar. Es decir, lo que parece ser es que cuando Juan habla, todavía están sentados en esa casa cuando Jesús está predicando, ¿verdad? No hay un cambio de escenografía. Están en una casa en Capernaum mientras Jesús les enseña. ¿Sí? Jesús les enseña cómo ser importante en el reino de Dios. Y entonces Juan interrumpe a Jesús para decir que vio a uno que expulsaba demonios en el nombre de Cristo y se lo impidió porque no era seguidor de ellos. ¿Sí? Ahora, fíjate bien lo interesante de Juan acá, porque es importante y es increíble cómo en ciertos momentos, cuando estamos teniendo una reprimenda o estamos siendo corregidos por Dios, empezamos a tomar actitudes bien evasivas, ¿verdad? Empezamos a comportarnos como niños, ¿sí? Porque lo que hace Juan es tomar una actitud evasiva ante un regaño que Jesús les está dando. Como que a Juan no le gusta lo que Jesús le está diciendo. ¿Qué ha sido de Juan en los últimos días? Juan estuvo en el monte viendo la transfiguración. Juan estuvo allá en la gloria, ¿verdad? Vio a Moisés y vio a Elías y la voz y la nube. Y ahora acá está sentado y Jesús diciéndole, si tú quieres ser el más importante, tienes que ser el siervo de todos. Y hay algo ahí como que choca con las ideas de los discípulos.
Quizá a Juan no le está gustando lo que está escuchando y entonces, sí, porque ellos están quedando como unos alzados, porque no es posible que ya estén preguntando quién va a ser el mayor de todos. Y entonces como que a Juan no le gusta y Juan interrumpe. Pero Juan interrumpe cambiando el tema. Es decir, él interrumpe para decir una historia de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Jesús está enseñando. Sí, como que Juan dijo, voy a cambiar el tema y de paso voy a ganarme unos puntos con Jesús, ¿verdad? Porque le voy a decir lo que hice, porque Juan salvó el día, ¿verdad? Porque corrimos a ese extraño que estaba sacando demonios. Y nos damos cuenta de lo ilógico del pensamiento de Juan y de los discípulos en ese momento, porque imagínate que yo estoy aquí un día predicándote de lo importante que es congregarse en la iglesia, ¿verdad? Y entonces estoy predicando y te estoy diciendo, mira, amado, en la congregación hay bendición, es importante que estés unido a la iglesia, es importante que estés caminando con la iglesia. Y entonces, a lo mejor un hermano que no le gusta que le digan eso, levanta la mano en medio de la predicación e interrumpe y dice, oye hermano, fíjese que el otro día vi una persona que necesitaba oración y oré por él. Y eso como que, ¿qué tiene que ver, verdad? Es decir, pero quiero evadir mi desobediencia a cambio de una acción noble. Entonces quiero evadir lo que estoy haciendo mal y de paso ganarme unos puntos contigo, ¿verdad? Es lo que Juan está haciendo aquí. El problema es que lo hace mal. Sí, es lo que Juan está haciendo. ¿Eso qué tiene que ver? Cuando hacemos lo que está mal y no vivimos la santidad de Dios, la que Él nos regaló para vivir, podemos tratar de evadir nuestro error realizando acciones bondadosas que me hagan ganar puntos. Pero amado, nada puede suplir la obediencia al Señor. Ninguna obra. ¿Sí? Es como imagínate que tú vas y matas a una persona, pero y después dices, ¿y cómo le hago para no irme preso? Vas y le salvas la vida a un niño. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No, eso no te justifica de lo que hiciste. Primeramente es obediencia al Señor. Obediencia es más importante que acciones. Tu primera acción es obedecer a Jesús, ¿verdad? Entonces Juan como que quiere ganarse a Jesús a través de otra cosa, a través de cómo él guardó la santidad del grupo, a través de cómo él evitó que un hermano o un desconocido anduviera haciendo cosas que no debe, ¿verdad? En nombre de Jesús. Juan está actuando de forma incongruente, como una persona que no tiene sentido común, aunque sabemos que él lo tiene, ¿verdad? Pero es por una actitud evasiva, porque se está viendo confrontado por el mensaje de Jesús y al no querer tomar su responsabilidad, le da la vuelta y trata de llegar por otra parte. ¿Sí? Ahora, esto es el colmo, porque Juan cuenta la historia pensando que Jesús le va a aplaudir. Jesús le va a decir, gracias por cuidar la sana doctrina, ¿verdad? Del grupo de los 12, ¿verdad? Gracias, Juan, porque corriste al desconocido que andaba ahí sacando demonios, ¿verdad? En mi nombre. Gracias, Juan. Pero lo que Juan se lleva es una reprimenda todavía mayor, ¿sí? Porque es una muestra de orgullo y de altivez, es un pensamiento sectario de exclusividad donde solamente Dios va a hablar a través de los 12 y nada más a través de los 12, ¿verdad? Y ojo, porque esto no quiere decir que no tenga que haber un orden en la iglesia, pero sí nos enseña el corazón que estaban teniendo los discípulos, porque acuérdate cuál era el tema que estaban hablando, quién va a ser el mayor. Ellos estaban equivocándose en su forma de pensar. Lo primero que nos dice este versículo 38 es que ese hombre, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Haciendo falsas enseñanzas? ¿Estaba vituperando el nombre de Dios? ¿Estaba sonsacando a los hermanos de la iglesia? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó hace unos cuantos capítulos cuando Jesús baja del monte con tres discípulos? ¿Y qué se encuentra abajo? Están los escribas y los discípulos peleando. ¿Por qué? Porque los discípulos, ¿qué no pudieron hacer? Sacaron demonios. Ese hombre está haciendo lo que ellos no pudieron hacer. Pero ojo, entonces ellos quedan en ridículo, ¿verdad?
Está haciendo lo que nosotros quisimos hacer y por más que tratamos no pudimos. Y este desconocido, si viene aquí y hace el trabajo que yo debería estar haciendo, pero que no puedo hacer. Y esto lo dijimos anteriormente. No todos los creyentes quizá están llamados a sacar demonios. Decía un maestro de la iglesia primitiva, Ireneo, en sus cartas, él escribe, unos sacan demonios, él está describiendo lo que está pasando en la iglesia del año 200 después de Cristo. Unos están con firmeza sacando demonios, otros están sanando enfermos, otros están teniendo un conocimiento anticipado del porvenir. Él está nombrando lo que está viendo, ¿verdad? Pero dice algunos. No todos van a hacer lo mismo. Aquí no todos van a hacer todo, pero todos tienen capacidad para hacer algo. ¿Sí? Aunque aquí lo grave es que en este mismo libro ya vimos que a Jesús le dio autoridad a los discípulos para sacar demonios. Es decir, ellos ya habían sido autorizados por Jesús para que lo hicieran. La autoridad ya lo tenían. ¿Por qué no habían podido entonces? Porque algo les estaba faltando. Ya no tenían la capacidad. Quizá porque habían perdido la noción de lo que estaban haciendo, porque espiritualmente ya no se estaban cuidando, porque no tenían disciplina en su vida personal o algo pasó. ¿Qué pasa con el cristiano que sabe que tiene un llamado y que incluso antes, como que dice, como que antes Dios contestaba mis oraciones, pero ya parece que nadie las escucha? Como que antes oraba por la gente y pasaban cosas, pero ya no pasa nada. ¿Qué está pasando? Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Los que nos indisciplinamos somos nosotros. Los que no respondemos al llamado correctamente somos nosotros. Y los discípulos estaban dejando de hacer lo que ya se les había dado autoridad para hacer. Porque algo en ellos estaba cambiando y tenía que ser corregido, ¿verdad? Como que lo que había en ellos se estaba diluyendo, porque les estaba faltando humildad, ¿verdad? El yo como una prioridad siempre es el enemigo número uno de cualquier persona que sirve al Señor. ¿Recuerdas aquella ocasión en el libro de Juan cuando una persona es sanada por Jesús? Y Jesús le dice unas palabras muy claras. Vete, ya no peques, para que no te venga algo peor. ¿Por qué? Porque toda obra de Dios en el hombre va a demandar obediencia en su vida. Una respuesta de obediencia. Sí, toda obra de Dios debe estar acompañada de obediencia, porque es necesario que el hombre administre correctamente lo que se le da. Entonces, en ocasiones, yo como cristiano puedo ver que otro hace o se atreve a hacer lo que yo no puedo hacer o he dejado de hacer o me he descuidado de hacer. Y a veces, lejos de contentarnos por lo que Dios está haciendo con esas personas, queremos descalificar lo que Dios hace con ellos. Menospreciamos las cosas buenas que Dios hace con otros. Porque los discípulos pudieron haberse contentado con ese hombre. Pudieron haber dicho, mira hasta dónde está teniendo alcance el ministerio de Jesús. Uno que ni siquiera conocemos ya tiene autoridad para sacar demonios. Pero lo que ellos hacen es descalificar. Porque Él puede hacer lo que yo ya no puedo hacer. ¿Verdad? Entonces quizá hay un deseo de impedir que este hombre saque demonios y tal vez no tiene que ver sino con el hecho de que Él puede hacer algo que yo ya no puedo. Vemos que este hombre está haciendo cosas interesantes, está sacando demonios. Y luego dice Juan, y lo está haciendo en tu nombre, y se lo que, se lo impedimos. No dice, lo trajimos contigo para ver si es de los tuyos. No dice, lo juntamos. Simplemente lo mandamos callar, ¿verdad? Nos juntamos los 12, lo rodeamos y le dijimos, ¿verdad? ¿Te aplacas o te damos una calentadita? ¿Verdad? Se lo impedimos. Ya no puede sacar demonios. Aunque tenga la autoridad espiritual, pero físicamente ya no puede porque no se lo vamos a permitir. Contrasta la actitud de los discípulos, porque fíjate bien, qué valientes. Fíjate esta actitud de los discípulos con este extraño. Pero cuando Jesús, el domingo pasado, ve que están discutiendo y Jesús les pregunta, ¿de qué discuten?
¿Qué hicieron los discípulos? No tuvieron valentía para responder. Y cuando Jesús bajó del monte y vio la pelea de los escribas y los discípulos, Jesús preguntó, ¿qué está pasando? ¿Y qué hicieron ellos? Pero con el extraño sí se pusieron bien valientes, ¿verdad? Aquí sí salieron, aquí sí lo mandaron callar, pero con el maestro no pudieron, ¿sí? Pero cuando Jesús les pregunta, se quedan callados, pero a este sí lo confrontan, ¿sí? El ridículo que estaban haciendo en aquella ocasión los dejó callados por su error, pero aquí sienten que tienen la autoridad para mandar callar a una persona. El problema es que ellos le prohibieron a otra persona hacerle un bien a la sociedad y hacerle un bien al prójimo, porque lo que este hombre estaba haciendo era un bien común para una ciudad pequeña como Capernaum. Capernaum era un pueblito pobre, pesquero, de 3,000 personas aproximadamente. Era una pequeña aldea. Y si de esa pequeña aldea el 10% estaban endemoniados, hay problemas, ¿verdad? Entonces, si un hombre, ¿qué significa que cada vez haya menos endemoniados en Capernaum? Pues que la ciudad va a ser más segura, que cada vez los niños van a poder estar en la calle más libremente, que la gente que fue liberada de eso ahora va a poder trabajar y producir para la sociedad, que si esas personas tenían hijos, ahora sí van a ser responsables de ellos. Es decir, puras cosas buenas. Lo que este muchacho estaba haciendo, lo que este extraño estaba haciendo, era un bien para la ciudad de Capernaum. Todo Capernaum se beneficiaba de las obras de este extraño, pero los discípulos quieren la exclusividad de las buenas obras. Nadie puede hacerle un bien a la sociedad si no es a través de nosotros. Y esta es la frase que nos muestra el corazón de lo que está pasando con los discípulos. ¿Por qué no se lo impidieron? ¿Por qué se lo impidieron? Porque no nos sigue. O nos seguía en la Reina Valera. Porque no nos sigue. Y esta es la frase que nos muestra dónde tenían la cabeza los discípulos. Se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús es bien paciente, amado. Si hubiera sido yo. A ver. ¿Por qué no qué? No nos sigue. ¿A quién? Porque hasta donde yo sé, ustedes 12 me siguen a mí. O sea, ¿cuál nosotros, verdad? Ustedes no saben si Él me sigue a mí. Lo único que saben es que no lo sigue a ustedes. Y entonces quizá ya para ellos ya no era Jesús y los 12, ya era el grupo de los 13. Y ahí es donde el creyente empieza a perder la cabeza. Ahí es donde el corazón empieza a sufrir, ¿verdad? A causa del orgullo. El objeto a seguir no son los discípulos, el objeto a seguir se llama Cristo Jesús. En todo caso es Señor, porque no te sigue, pero sabían que lo seguían, porque eran el nombre de Cristo y las obras eran evidentes. Pero cuando el orgullo crece en la persona, Jesús se va haciendo cada vez más pequeño dentro de nosotros y nosotros nos vamos haciendo cada vez más grande. Sí. Jesús estaba haciendo al tamaño de ellos. Y eso no es nuevo, porque lo vimos en el monte. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Como si fueran lo mismo. O sea, Jesús como que ellos no dimensionan a quién están siguiendo. Sí, a veces tenemos rachas donde nos empieza a ir muy bien en la vida, porque de pronto me va muy bien con dinero, porque el dolor de pie que tenía ya no me duele, porque de pronto me está yendo muy bien y como que nos acostumbramos y se nos empieza a olvidar de dónde proviene toda la providencia, de dónde viene toda la bendición. Empezamos a creer que porque yo soy muy buen trabajador, o soy muy inteligente, o soy un gran negociante, por mi esfuerzo salgo adelante. Y no nos acordamos que quien nos ha mantenido sanos, vivos y capacitados ha sido el Señor. Y entonces a lo que tenemos empezamos a llamarlo mío. Es mi ministerio, es mi llamado,
es mi casa, es mi trabajo, son mis cosas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que todo lo bueno que tengas proviene de Dios. Tú eres un administrador de las cosas del Señor. El día que te creas dueño, amado, te vas a equivocar. Si yo me crezco dentro de mí y no dejo espacio para lo que Dios quiere hacer con mi vida, mi visión se va a nublar. El llamado del cristiano es: hazte pequeño tú, porque es la única manera que Cristo va a crecer en tu vida. Tienes que negarte, así comienza el discipulado. Cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque nadie va a tomar una cruz si no se niega. Y mucho menos seguir a Jesús. Entonces los discípulos ya tienen la mente en otra parte. Ellos están pensando quién se va a quedar con los milagros de Jesús cuando Él se vaya. Porque lo dijimos, era tentador seguir a Jesús. Jesús multiplica la comida. Jesús controla el clima. Tú puedes doblegar reyes con eso. Síganos. Es más, denos una cantidad mensual o les paramos la lluvia. Y entonces Jesús tiene que tomar a los apóstoles y trabajar con su mentalidad. Juan no está defendiendo la pureza doctrinal. Juan lo que quiere es cuidar al grupo. Ellos pudieron haber llevado al extraño con Jesús, pero ¿qué tal si ese extraño que ya hace lo que yo ya no estoy haciendo se vuelve el favorito? ¿Qué tal si él se vuelve el mayor? Sí, no estaban interesados en la persona, simplemente que no los molestaran. Verso 39. Pero Jesús responde. ¿Qué dice Jesús? No se lo impidan. Nadie hay que haga milagros en mi nombre y después pueda hablar en contra mía. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Si dejen de prohibírselo. Si esa persona realmente hace milagros en mi nombre, esa persona es de los nuestros. Ya pasó con los fariseos. Ellos decían, Jesús, ese Jesús por Belcebú saca demonios. ¿Y qué decía Jesús? No se puede por Belcebú porque un reino dividido no prospera. Entonces, si ese hombre, ese joven, usando el nombre del Señor Jesús, estaba sacando demonios, ¿de qué lado estaba? Del lado de los buenos. No le impidas hacer el bien solo porque no te sigue a ti. Con que me siga a mí, ¿verdad? Es suficiente. A veces nosotros nos espantamos, y perdón por lo que voy a decir, pero nos espantamos con gente de otra iglesia. A veces cuando decimos, voy a ir a evangelizar, lo que estamos pensando es, voy a traer gente nueva para nuestra congregación. Porque no estamos a veces ni siquiera pensando en Jesús, estamos pensando en una marca que está dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Pero amado, cuando una iglesia es aprobada por el Señor y su teología y su testimonio es el correcto, ¿por qué habríamos de menospreciar lo que el Señor hace en otras partes? Hay cosas que tú tienes que revisar en una iglesia, obviamente. La calidad del mensaje, la calidad de la teología de las canciones, la vivencia espiritual de la iglesia, la calidez de las personas, lo tienes que revisar. Pero eso no significa que Dios sea exclusivo de una sola congregación. El día que yo les diga, por fin viniste a una verdadera iglesia, no como las demás, ese día corre de aquí. Porque ese no es el mensaje del Señor. Esos son pensamientos de división que a veces crecen dentro de las congregaciones. Porque a veces pensamos que una secta, te digo secta, y tú piensas en religiones raras, ¿verdad? Pero a veces el pensamiento sectario crece dentro de las congregaciones, con ideologías, con divisiones. Y tenemos que recordar las actitudes que a veces tomamos dentro de la iglesia con nuestros hermanos. Porque a veces causamos divisiones. Los discípulos pudieron haber arrimado al extraño, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por celos, por miedo, por indiferencia. ¿Sí? Cuando hay celo, se deja de buscar el bien común del reino de Dios. Entonces, este ánimo de división
de los discípulos es el mismo ánimo que tuvo Absalón cuando se paraba frente a las puertas de la ciudad para hablar mal de su padre, el rey David. Es el mismo ánimo, ¿verdad?, que tuvo Saúl cuando se dio cuenta que Dios ungió a David con algo especial y lo quiso matar. Es el mismo ánimo que Ananías y Zafira tuvieron cuando dieron una ofrenda queriendo que la gente los ovacionara. Es el ánimo del yo, el amor al yo. Y este amor al yo, donde yo soy lo único que importa, ¿verdad? Es el que divide las iglesias. Es el que compite por posiciones en la congregación y el que compite por la atención de la gente. Y este tipo de mentalidad es la mentalidad pragmática. Voy a hacer lo que funciona, porque lo único que me importa es elevar mi nombre. Y esto, amado, no es el evangelio. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que alguien siempre puede venir con más talento que tú en algo. Pero ¿sabes qué es lo que determina? Lo que hace que Dios levante a alguien. Ni siquiera es el talento, muchas veces la fidelidad. Así que no seas inseguro, no seamos inseguros. Porque con lo que Dios te dio, Dios va a trabajar y vas a producir mucho fruto. Pero el primer paso es olvídate de ti y enfócate en el Señor. ¿Sí? Dice el verso 41, todo aquel que le debe de beber un vaso de agua por ustedes vienen en el nombre del Cristo, perdón, porque todo aquel que les dé a beber por lo menos un vaso de agua, porque ustedes vienen en el nombre del Cristo, en verdad les digo, no pierde recompensa. Y esto Jesús le está diciendo a los discípulos, cuando alguien le hace bien a otro, tiene recompensas. Si este, sobre todo, es hijo de Dios. Entonces, él está ampliando lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque este hombre, este extraño, está sirviendo a Dios. Y de cierta manera está sirviendo a los discípulos. Les estaba haciendo un bien también a ellos, porque les está dando ejemplo y les está aligerando la carga. En lugar de dividir la ciudad en 12, ahora se divide en 13. Así que es más fácil. Todo aquel que sirve al Señor está en el círculo de Dios y no se queda vacía su bolsa de recompensa, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Y entonces volvemos al tema inicial del servicio que Jesús ha estado hablando. Porque muchas veces rechazamos todo aquello que no parece relevante, ¿verdad? Dentro de la vida cristiana. El que recibe un creyente que predica y le ofrece un vaso de agua, obtiene su recompensa según la palabra de Dios. Porque el Señor es fiel con sus obreros y bendice a quienes le bendicen. Mira, todo el bien que tú hagas y que en la tierra quede olvidado, va a quedar registrado en el cielo. En el cielo queda registro de absolutamente todo. ¿Sí? Y esto lo dice Jesús en favor de los discípulos. No tengas miedo, porque si alguien está a favor del reino de Dios, está trabajando también con ustedes y está trabajando para ustedes. ¿Sí? Y él también, al igual que ustedes, tiene su buena recompensa. ¿Sí? Entonces, hay una interconexión en el bienestar de quienes sirven al Señor y el bienestar general de la sociedad que les circunda. Pero termina en el verso 42. Y todo aquel que dice que haga tropezar a uno de los pequeños que cree en mí, mejor le fuera si se colocara una piedra de molino de asno al cuello y se lanzara al mar. Y es el último versículo que vamos a leer. Porque Jesús ahora cambia el discurso. También sepan que cualquiera que haga tropezar a los pequeños, le va a ser mejor que le pasara lo que acabamos de leer. ¿Y quiénes son los más pequeños? ¿Se acuerdan del niño que Jesús cargó? Ahí está ese niño todavía. Todo recién convertido, todo nuevo creyente, todo nuevo servidor que empieza a trabajar en las cosas de Dios, todo nuevo asistente, es un pequeño.
¿Y cuál es el problema? Que los expertos a veces hacen tropezar a la gente joven en la fe. Cuando Jesús habla de tropezar, él usa una palabra que suena como escandalizar y hace referencia a poner una piedra en el camino de otro. Y a veces nosotros ponemos obstáculos para que la gente siga en el camino de Dios. Y la gente tropieza a veces por nuestra culpa y se desaniman de su fe. ¿Sí? Y la consecuencia que Jesús dice es, a esos que hacen tropezar a los pequeños, les va a ir peor que a los que mueren con una piedra de asno en el cuello. ¿Por qué? Porque los que morían así morían ahogados en el mar. En la mentalidad judía, morir sin un entierro era un sinónimo de vergüenza, de humillación. Entonces, esa era una muerte humillante, ¿verdad? Tal vez no era tan dolorosa como otras, pero era humillante porque nunca iban a poder recuperar tu cuerpo. Entonces, es peor el destino de los que les gusta hacer tropezar a otros creyentes. Mucho cuidado cuando vas a la casa de otra persona. Sobre todo si la persona es nueva o no es cristiana. Porque vamos a la casa de los más inexpertos a hablar mal de los pastores, a hablar mal de otra iglesia o a hablar mal de alguien más. ¿Qué estás haciendo con esa vida? Le estás poniendo piedras en el camino. ¿Cuánta gente no me he topado que me dice, es que yo tengo muy mala impresión de los cristianos? Porque a veces lo que vamos y enseñamos afuera, lejos de invitar a las personas a convertirse al Señor, los alejan de caminar en Cristo Jesús. Y eso es hacer tropezar a otros. Jesús pone la responsabilidad en los discípulos. En ustedes está, porque ese joven que estaba sirviendo a Dios, sacando demonios, quién sabe si quiera volver a orar por otros. Porque ustedes acaban de apagar su fuego. Quién sabe si ahora me quiera seguir, porque ustedes ya fueron a amenazarlo. Ni siquiera me lo trajeron. ¿Por qué? Por sus celos, por sus envidias, por sus inseguridades. Y esto no puede ser en el reino del Señor. Entonces, lo que yo hago importa. Tu testimonio importa. Lo que tú haces tiene peso. Tus palabras, mis actitudes, mi comportamiento, lo van a ver otras personas. Tus hijos, amado, tus hijos van a juzgar tu forma de comportarte. ¿Vas a ser inspiración para seguir al Señor o vas a ser tropiezo? Tus compañeros de trabajo te van a ver. ¿Vas a ser inspiración o vas a ser tropezadero para ellos? Muchas veces estamos esperanzados en que la gente vaya al servicio y que en el servicio pase algo que haga que la gente se quiera quedar. No hay forma más sana que una persona se convierta al Señor que con el testimonio diario de los creyentes. Testimonio diario. Lo que tú haces, lo que tú vives, le importa al Señor, porque no se trata de ti. Cuando tú dijiste, Señor, yo te voy a seguir, Señor, te recibo en mi corazón, Señor, te entrego mi vida, tú estás diciendo, a partir de ahora mi vida no se trata de mí. Las filosofías del mundo ya no aplican en ti. Tú no puedes decir, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Tú ya no puedes decir, así soy, así somos los de mi apellido. Ya no aplica contigo. Se te va a demandar el ejemplo que diste. Y tú puedes decidir si quieres ser piedra de tropiezo o si quieres ser quien inspira a otros a caminar en la fe. Vamos a ponernos en pie. Porque lo mismo que el Señor le da a otro, te lo puede dar a ti. Pero tú no buscas lo de otro. Tú buscas lo tuyo con Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar.